Como le mencioné antes de irnos al corte, se encuentra con nosotros Carlos Bertuni, quien es representante de los ejidatarios del estado de Chiapas que mantienen un conflicto ya de antaño. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Amplíenos, por favor, un poquito el panorama de estos ejidos que se están disputando ahorita, que ya tenemos entendido que ya es un problema de antaño en el estado de Chiapas. Acertadamente. Sí quiero ser un poco enfático sobre la inquietud que maneja el magistrado, el decir que es una multitud mayor a los ejidatarios que establecen Guayabal. Quiero señalarte a ti y a tu auditorio de que es porque no es solamente Guayabal. Tú acertadamente informaste muy correctamente que son 3 poblados. Luis Espinosa, que es del municipio de Tempatán, Vicente Guerrero, que es del municipio de Villacorso, y Chapultenango. Pero vemos que la respuesta que él, en la que más le interesó al magistrado, pues me voy a abocar para ampliar el tema sobre lo que respecta a Guayabal. Es uno de los problemas más álgidos, preocupantes, que quiero ser muy claro también en dejar asentado esto. El dictamen jurídico no va a resolver el problema social, al contrario, puede hacerlo mayor. ¿Por qué puede hacerlo mayor? Porque de una u otra manera la Procuraduría Agraria, como representante social agrario, le creó los derechos cuando los compañeros de la otra parte a la cual hemos demandado, quiero señalarte que pues les otorgaron un derecho, aún sorprendiendo a las autoridades, porque les dan un acta de aceptación y de depuración a petición de una persona, que esto implica el 0.01% y la legislación en la materia establece que debe de ser el 20%. Pero aunado a eso, quiero ser enfático también que para que la Procuraduría Agraria hubiera convocado, tendría que haber agotado los ejidatarios que se dicen ser solicitantes la petición hacia las autoridades ejidales como es el comisariado. Si el comisariado hace caso omiso, solicitarlo al presidente de vigilancia. Si estas dos figuras no hacen caso, con los escritos que hayan aportado, donde hayan solicitado, se van con el representante social agrario, que es la Procuraduría Agraria. Y ya esta hace lo que procede y convoca a la otra parte. Lo que nos sorprende que también a los ejidatarios básicos no les notifican, les violan el derecho de notificación. Cuando las autoridades, la Procuraduría Agraria, estaba completamente enterada en dónde habían reubicado, ¿sí?, a los ejidatarios afectados por el fenómeno natural. Aún así, le deberían de haber dado un trato especial. México está dentro de los tratados internacionales. En el tratado, en el convenio del OI 169, el grupo que por fenómenos naturales quede, como dice, en la calle, como muy popularmente lo manejamos, pasan a ser grupos vulnerables. Y aquí no le dan ese trato a los compañeros, todo lo contrario, aquí los atracan. Yo no quiero malpensar ni hacer juicios sumarios, pero aquí las autoridades o las instituciones que se prestaron a eso, se les debe de fincar también responsabilidad, porque están ocasionando un problema no solamente a los hombres del campo, sino que a todo el aparato gubernamental de los 3 niveles, porque también la presidencia municipal, en caso de haber una confrontación, que hayan pérdidas lamentables, también le repercute en la imagen o en su buen gobierno que pudiera estar desarrollando, como también en el Estado. Yo creo que sí es conveniente fincar responsabilidades a aquellos que crearon esta duplicidad de derecho. Otro detalle, quiero también señalar de que ese expediente que dicen que desistimos, no podíamos haber desistido nosotros cuando somos los actores de la demanda en contra de los que firmaron ese desistimiento, que era el comisariado al que estábamos diciendo lo espurio, ¿no?, que con las irregularidades que ya te señalé con anterioridad,
¿cómo vamos nosotros cuando interponemos la demanda que nosotros vayamos a desistir? Al menos que hubiera habido algún convenio con las autoridades. Aquí es el comisariado nosotros que demandamos y otro tipo del mismo grupo del comisariado. Y que son de nombres, aquí tengo los nombres precisamente, claro que sí. es de, se hacía llamar, aquí lo tengo, Sixto firmó como comisariado y Faustino era el comisariado al quien señalábamos nosotros. Entonces, estos mismos meten el desistimiento y lo que nos justifica el magistrado que fue sorprendido. Nos obligó a tener que interponer otra demanda para no perder los derechos y ya nos fuimos a un juicio de nulidad del acta de aceptación y de depuración, que está también con muchos errores, que es lo que te señalé hace un momento, ¿no? Entonces, pero lo más sorprendente es que nosotros interponemos antes que la otra parte. Y tan es así que nuestro expediente es 636 diagonal 2010, lo interponemos esa demanda en marzo. Y la contraparte interpone como en julio, y el expediente es el 873 diagonal 2010. Imagínate que primero acuerdan la denuncia que mete la otra parte, cuando nosotros lo metimos primero. Desde ahí se está demostrando que no se está respetando lo que en derecho se establece, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Aquí estamos viendo la parcialidad del encargado de la administración del derecho agrario. Y no solamente la parcialidad, la obstrucción que está haciendo. Y la ley establece que debe de ser pronta y expedita. Y aquí lo único que hace es cansar a los campesinos, afectar gravemente la economía de los hombres del campo. Oiga, dentro de este conflicto, abordemos lo del lado social. ¿Ya han habido conflictos, ya han habido enfrentamientos entre los ejidatarios que dicen ser pues los dueños y los que ya estaban? Pues fíjate que afortunadamente la parte que nosotros estamos asesorando, hay la voluntad, ellos luchan por la vida, luchan por la tierra. Entonces han propuesto que el programa de Cosomer atraiga el asunto, ¿no? Para que no haya un perdedor ni un triunfador en este caso, ¿no? Desgraciadamente, pues han sido mal asesorados la contraparte, ¿no? Nosotros nos preocupa porque, como tú ves, los derechos están claros. Aquí están las pruebas, dice el magistrado que en 15 días va a dar el dictamen, no nos lo han notificado, ni nos han informado ni al apoderado legal del grupo, y siempre y cuando tome en cuenta estas irregularidades que te acabo de señalar, porque no es nada más de sentenciar a vapor, todo por querer cumplir que ya ministró, ¿no? Y que nos obligue a tener que recurrir a las otras instancias, ¿no? A revisión, al amparo, hasta a la Suprema Corte si se requiere, ¿no? No necesitamos llegar a eso siempre y cuando tome las pruebas, los documentos que le estamos presentando y que también lo ha presentado a la otra parte, que lo tome antes de normar un criterio ante la administración de esta litis, porque va a perjudicar gravemente no solamente los intereses del grupo que nosotros representamos, sino que también va a contribuir ante la crisis constitucional que vivimos en el país. ¿Cuáles son las secretarías involucradas y pues los nombres de los licenciados que obstruyen, como usted dice, este proceso? Bueno, pues desde el momento que te estoy demostrando, cuando interpusimos la segunda demanda que lo señaló el magistrado, quiero informarte que pues va a depender mucho de él, ¿sí? Para lo que es la administración de la justicia o del derecho. Para la solución social va a influir que el delegado de la reforma agraria en el Estado, Cesario Hernández, retome, lo jale hacia el programa de Cosomer. Cosomer fue creado precisamente para los conflictos rurales, ¿sí? Su nombre lo dice, ¿no? Entonces, esto ya había un avance, pero siempre pusieron los obstáculos y querían que nos sujetáramos hasta la sentencia.
quiero decirte una cosa o ser muy enfático, de que ya cuando esté la sentencia ya va a ser más difícil convencer a la parte que nosotros asesoramos, o bien convencer a la otra parte a ver quién de las dos, ¿sí?, se sujetaría a aceptar la indemnización que pueda dar el programa de Cosomer. ¿Temen quizás que en ese momento sí haya un enfrentamiento? Bueno, ahorita se ha desarrollado toda una estela de prefabricaciones de demandas. Esto nos ha favorecido porque de una u otra manera hemos sabido motivar la exposición ante la Fiscalía y han intervenido y han evitado que se sigan desarrollando estos atropellos o estos derechos de los compañeros. Quiero señalarte de que pues ahí ha habido un tráfico de influencias en la zona de Pichucalco, anteriormente con el que estaba a cargo de la subsecretaría de gobierno. No quiero prejuzgar, pero pues creo que su buena voluntad o el interés de servir, o como les ponían los papeles, pues a lo mejor por eso ha de haber sido sorprendido, ¿no? Y también creo que el mismo magistrado puede haber sido sorprendido. Por eso aprovecho este medio porque estoy convencido que va a haber tu programa. Eso no se puede negar, más cuando él sabe que está ahorita en el escenario, ¿no?, de la noticia. Entonces, quiero que él retome lo que yo he señalado y que ya se le presentó. Pero además, quiero pedirle a tu auditorio que dentro de tu auditorio existen abogados, ¿no?, y que se puedan vertir a tu correo, a los teléfonos de esta televisora, para que pueda vertir un punto de vista, otros criterios que vengan a enriquecer lo que nosotros estamos exigiendo, que se respete esa documentación que les da el derecho a los compañeros de Guayabal, ¿no? Oiga, en ese tiempo fue Juan Sabines padre el que prometió que se les regresarían las tierras a estos ejidatarios. Vaya por el desastre natural. En la actualidad está gobernando Juan Sabines hijo. ¿Han tenido acercamiento con el gobernador? ¿Qué les ha dicho? ¿Cuál es la resolución que él les puede dar o qué es lo que les ofrece a estos ejidatarios? Pues no quiero cuestionar el papel de los subordinados. Hemos solicitado múltiples ocasiones y todo lo hemos tratado con figuras de tercer nivel. Yo creo que si se le informa plenamente la película, cómo está esta controversia agraria, creo que el señor gobernador actuaría con la finalidad de encontrarle alternativa de solución. A lo mejor, si le hacen las exposiciones con los documentos que legitimen el derecho del que se esté tratando, a lo mejor pueda hacer un nuevo préstamo al Congreso del Estado meramente para materia agraria, ¿no? Sabemos que ha hecho préstamos, ¿no?, pero para otros rubros. Al menos que haga un préstamo para poder subsanar lo que es el problema agrario en el Estado. No olvidemos la historia. Del campo han surgido las revueltas, porque son los primeros en resentir las malas. El predio de Vicente Guerrero es un predio que ha sido afectado por la modernidad, como lo señalaba en la entrevista. Quiero señalarte que pues el resolutivo presidencial dice muy claro que del sobrante del ejido. Como estoy pidiendo que también los abogados de tu auditorio puedan actuar, pues no es posible que se ejecute en un sobrante de un ejido, ¿no?, como lo dice el resolutivo presidencial. Pero aunado a eso también quiero señalarte que la comisión, cuando le arrebata 1.754 hectáreas al ejido, se lo reemplaza con 900 hectáreas de dos predios que se llama Caridad, Candelaria y Frontino. Estos predios, el Frontino tiene un problema de límites con el ejido Guadalupe y con el ejido Vicente Guerrero. Pero también el que más nos preocupa, aquí ya hay un dictamen, ya ordenó el magistrado que se realice la medición y no lo han hecho. De la misma manera, en el asunto de lo que aqueja con el diamante, tenemos 3 años esperando
que se realice el periciales que se pidieron. 3 años, ¿no? Y hasta ahorita no lo han aprobado ni lo han hecho. Y en el caso de Luis Espinosa de Tempatán, ya hay una sentencia y no han cumplido las autoridades que tienen que desarcir el daño o reparar el daño a Luis Espinosa. Esa sentencia del apoderado legal de Luis Espinosa le ha solicitado al magistrado, ya la eleve ante el representante social de la Federación para que exija o se proceda jurídicamente ante una desobediencia o desacato de las autoridades, porque ya tenemos más de 1 año y medio esperando el cumplimiento de lo que le faltó a los de Luis Espinosa. Te hablamos de los bienes distintos a la tierra y de 44 hectáreas faltantes a cubrir. 64 hectáreas. Dentro de esas 64 hectáreas se comprometieron para pagar el faltante que iban a levantar, hacer el ejercicio de expropiación. Hasta hoy en fecha no lo han hecho. ¿De qué se trata, no? Y hoy, pues ya no queremos negociar con los personajes del segundo nivel, claro, porque no hay el cabal cumplimiento. 1 año y medio tenemos de haber firmado un convenio. Por eso solicitamos la presencia en esta mesa de trabajo al secretario de Gobierno, en representación del señor gobernador, qué bueno fuera que estuviera el gobernador, claro, al magistrado para que lo pueda elevar ya como administrada el derecho agrario, al delegado de RAM para que tenga que hacer los trámites correspondientes que ordene el tribunal, como también al delegado de la reforma agraria, ¿sí? Y al procurador agrario y al secretario de infraestructura, para poder cubrir el caso de los 3 grupos que hoy se encuentran asentados frente al tribunal. Pues definitivamente son problemas del estado de Chiapas que merecen una solución y que merecen una solución antes de que termine el sexenio de Juan Sabines. Seguiremos a la espera. Le recuerdo que el auditorio y nuestro estudio está abierto para cualquier petición agropecuaria que tenga usted que hacer. Nuestras puertas están abiertas y ha sido un placer tenerlo en el estudio. Muchas gracias, señor Carlos Bertuni, asesor de los grupos ejidatarios. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Agradezco a tu director y más en especial a tu programa, que nos permitieron esa apertura para que el pueblo se entere de que sí existe rezago agrario en Chiapas. Muchas gracias. ¿No?